A nosotros nos quedó ver algunos compuestos. Vamos a ver primero sales binarias. Sales binarias daríamos con terminado con compuestos binarios. Después damos otro compuesto, sales binarias. Nosotros habíamos visto, dentro de los compuestos binarios, según esta clasificación, habíamos visto óxidos, hidruros e hidrácidos. Ahora, terminando, sales binarias. Las sales binarias están compuestas por un metal unido con un no metal. ¿Sí? Bien. Los metales están dentro de el grupo 1 y 2 en la tabla periódica, o sea, grupo 1, sodio, potasio, litio, el grupo 2, magnesio, calcio, y todos los metales de transición, donde estos metales frecuentemente tienen número de oxidación positivos, y los no metales, como el flúor, cloro, bromo, yodo, el azufre, vimos que podrían tener números de oxidación positivos, pero para estos compuestos tienen números de oxidación negativos. ¿Sí? Negativos. ¿Cuáles eran? Y el flúor -1, el cloro -1, el bromo también -1, el yodo -1, y teníamos el azufre -2. ¿Sí? Entonces, todos estos compuestos forman sales binarias con estos metales que estuve diciendo. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que saber? Y bueno, estos metales pueden tener un solo número de oxidación, como los grupos 1 y 2, ¿no? Habíamos visto el sodio del grupo 1, por ejemplo, el calcio del grupo 2, y puede formar entonces con estos aniones, que tienen carga negativa, sales binarias. Como por ejemplo el cloruro, y vamos a usar acá el bromuro. Entonces, como estas sales binarias, la sumatoria de los números de oxidación tiene que dar 0, entonces necesito un sodio por cada cloruro, y este sería la fórmula de este compuesto. Y en este, como el bromuro tiene una sola carga negativa, necesito dos cargas negativas para neutralizar las cargas positivas del calcio, entonces tendría esta fórmula, ¿no? Entonces, como vemos, metales a la izquierda, el no metal a la derecha, los metales todos con carga positiva, los no metales con carga negativa, tenemos que saber más o menos todos los números de oxidación. ¿Y cómo se nombran? Bueno, por tradicional, recuerden que cuando estos compuestos, estos aniones tenían carga negativa, terminaba en uro. Entonces, en este caso sería cloruro, y como el sodio solamente tiene un número de oxidación, será cloruro de sodio, conocido la sal de mesa. Y este, como es del bromo, va a ser bromuro. Fíjense la terminación uro, en este caso, de calcio. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces tenemos metales que tienen más de un número de oxidación. ¿Sí? Habíamos visto varios ya. Por ejemplo, el cobre, +1 y +2, el hierro, 2 y 3. Vamos a ver estos ejemplos. Vamos con el hierro. El hierro tiene +2 y hierro +3. Ahora bien, vamos a ver qué pasa con el sulfuro para usar otro anión. -2 y -2. ¿Cómo sería entonces la fórmula de estos compuestos? Y bueno, si tiene +2 y -2, cada uno podría formar este compuesto, ¿no? Donde se neutralizan las cargas. La sumatoria de estas números de oxidación es 0. Y en este caso, cruzando los números de oxidación, podemos obtener entonces
la fórmula de este compuesto, donde el hierro tiene atomicidad 2 y donde el azufre tiene atomicidad 3. Entonces, de esta manera obtenemos la fórmula de cada uno. Ahora, ¿cómo se nombra esto? Y bueno, acá también tiene terminación uro, entonces será sulfuro, pero acá tengo que diferenciar cada uno, porque acá tengo el hierro con número de oxidación más 2 y acá tengo el número de oxidación más 3. Entonces, ¿cómo hacíamos por tradicional para diferenciarlo? ¿Cómo eran las terminaciones? ¿Se acuerdan? Cuando tenían dos números de oxidación. ¿No se acuerda? ¿Alguien que...? Bueno. Para la menor era terminación oso, en este caso sería ferroso. Recuerden que el hierro viene de ferrum, por eso es ferroso. Y este sería sulfuro también. Ahí, sulfuro. Y como utiliza su número de oxidación mayor, termina en ico, entonces será férrico. ¿Sí? Bien. Esto por tradicional. En el caso de ser por IUPAC, la manera que utilizábamos para diferenciar era con número de oxidación, en número romano, que se denomina número de Stock. Entonces por IUPAC sería sulfuro de hierro 2, y este sería sulfuro de hierro 3. Esta es la más común. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa cuando tenemos uno más? ¿Qué pasa cuando tenemos plomo? Vamos a separarlo acá. También el plomo, si ustedes se fijan, tiene plomo más 2 y plomo más 4. Alguien que se anime con el yodo, si quiero formar ioduros, entonces, ¿cómo sería la fórmula? Alguien que me pueda decir, que se anime, si participo un poco. Bueno, tan tímidos. Sería plomo, yodo 2 o plomo, yodo 4 en el caso del plomo 4. Y por tradicional, de nuevo, terminación en uro, va a ser yoduro, y para el plomo más 2, como es su número de oxidación menor, termina en oso, sería plumboso. Medio raro, porque el plomo en latín es plumbum, y este será yoduro plúmbico. Entonces, ¿qué tengo que saber? Que las sales binarias están conformadas por metal y no metal, o sea, es de esta manera yo las identifico, ¿no? Un metal y un no metal. Tenemos que saber cuáles son los metales en la tabla periódica y cuáles son los no metales. Y la terminación tradicional es uro. ¿Sí? Uro. Entonces voy a tener cloruros, bromuros, ioduros, sulfuros, fluoruros. Y después del unido al metal que le corresponde. Ahora, si tiene uno solo, un solo número de oxidación, como en el caso de los alcalinos y alcalinos tercios, va a ser cloruro de sodio, bromuro de calcio, ¿sí? Sin diferenciar, porque tienen solamente un número de oxidación. Y en el caso que tengan dos, lo diferencio en tradicional con la terminación oso y eico, o si no con los números de oxidación en números romanos, que sería la IUPAC. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver otro tipo de compuestos, que son los hidróxidos. Acá ya son compuestos ternarios, o sea, están constituidos por tres elementos,
hidróxidos. Los hidróxidos están formados por un metal, ¿sí? Un metal, y está unido a un grupo que se llama oxidrilo, ¿sí? Este grupo oxidrilo tiene una característica que tiene una carga negativa, ¿sí? Oxígeno, hidrógeno, y tiene una carga negativa. Entonces, los metales que tienen cargas positivas van a estar unidos por este grupo que se llama oxidrilo. ¿Sí? Bien. Vamos a ver ejemplos. De nuevo, pueden estar unidos por metales que tienen solamente un número de oxidación. Vamos para citar otros. Por ejemplo, el litio. ¿Sí? Litio más 1, y por ejemplo la plata, dentro de los metales de transición, la plata. Ahora bien, si cada oxidrilo tiene un OH, entonces este oxidrilo será este, para neutralizar las cargas. ¿Sí? Y en tradicional será hidróxido de litio, y este será hidróxido de plata. ¿Sí? Y la IUPAC se nombra igual porque no los puedo, no se identifican, no los tengo que diferenciar, porque tanto el litio y la plata solamente tienen un solo número de oxidación. Y esto ocurre para todos para los que tienen solamente un número de oxidación, ¿no? Eso quedó claro, ¿no? Y los hidróxidos arrancan con la palabra hidróxido. Hidróxido de litio, hidróxido de plata. En el caso del aluminio más, por ejemplo, que solamente tiene perdón, estoy desprolijo escribiendo, que tiene más 3, necesito 3 oxidrilos para formar este hidróxido, y será hidróxido de aluminio. ¿Vamos bien hasta acá? Con un sí, no, me basta. Sí, profe, se va entendiendo Bien, bien. bien, bárbaro. Les pedimos que por favor, yo sé que a veces les puede dar vergüenza, pero traten de participar un poquito porque se hace complicado explicar. No sabemos si se entiende o no, para buscar más ejemplos y explicar. Ahora bien, de nuevo, tenemos metales que sí pueden tener más de un número de oxidación, y sí o sí necesito, por método tradicional o por el método moderno IUPAC, diferenciarlo, ¿no? Y cada uno con sus formas de diferenciarlo. Ahora bien, vamos a ver un metal que tenga más de un número de oxidación, como por ejemplo el cobre. El cobre, si ustedes se fijan en la tabla periódica, tiene más 1 y más 2. Entonces puede formar dos hidróxidos. ¿Sí? ¿Cuáles forman? Este, donde más 1 y menos 1 se neutralizan las cargas, y este, ¿ven? Con más 2. Estas son las dos fórmulas. Ahora bien, por tradicional, entonces, de nuevo, en tradicional, el que utiliza la menor debería terminar en oso, y la que utiliza el mayor número de oxidación debería terminar en ico. Entonces, este será el hidróxido cuproso, porque el cobre viene de cuprum, y este hidróxido cúprico. Termina en ico, la mayor. ¿Sí? La palabra del antihidróxido indicando cuál es el compuesto, y la terminación oso-ico me indica si utiliza la menor o la mayor número de oxidación para formar el compuesto. Entonces, así se diferencia por tradicional. Y IUPAC utiliza el número de Stock, que es el número de oxidación en números romanos. Entonces tendríamos, en este caso, el hidróxido de
de cobre 1 y este el hidróxido de cobre 2. ¿Sí? Bien. ¿Quedó claro? Sí, Tengo profe. es muy importante de reconocer cuáles, a medida que vamos a ir aprendiendo compuestos, vayan viendo de poder reconocer los tipos de compuestos en función a cómo están estructurados, qué elementos tiene cada uno y cómo se los nombra y cómo se los diferencia por cada uno de los tipos de nomenclatura. ¿Sí? No dejen de practicar, por favor, nomenclatura.